6 de la mañana, 59 minutos, es hora de debatir y analizar las noticias del día en la mesa ancha. Hoy con un nuevo panelista, está con nosotros Cristian Rojas. Él es el jefe del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. Muchas gracias, Maritza. Cristian, bienvenido. Y Juana y Julio. Hola, bienvenido, Cristian. Buenos días. Gracias. Bueno, miren, hoy tenemos dos temas, son temas que están pasando por el Congreso de la República, que están haciendo tránsito por el Congreso de la República: jurisdicción agraria y reforma política. Vamos a empezar con todo el debate y la discusión que se ha generado alrededor de la reforma agraria. Ayer el Gobierno Nacional presentó un mensaje de urgencia. Hay varios puntos a debatir en esto. Por un lado, por supuesto, todas estas alertas que hay alrededor que dicen que esto podría significar la expropiación express, y por el otro lado, cuál es el ánimo de consenso del Gobierno Nacional en un proyecto que es tan importante y que en vez de abrirse al debate, a los diálogos, a los acuerdos, pues lo que hace es meter un mensaje de urgencia. Cristian. Sí, pues recordemos que el mensaje de urgencia implica que las comisiones primeras tienen que sesionar conjuntamente, porque ahora el proyecto iba a Comisión Primera de Senado, tendría que sesionar con Comisión Primera de Cámara, lo cual le mete pues obviamente mucha presión al proyecto, y es un proyecto que necesita ser suficientemente debatido y con tranquilidad, porque efectivamente hay muchas preocupaciones. Por ejemplo, que la extinción de dominio pierda esa fase judicial que tenía, y que la Agencia Nacional de Tierras tenga la última palabra. Y estamos hablando de extinción de dominio por función ecológica de la tierra, con lo cual puede haber pues mucha controversia sobre la seguridad jurídica para la propiedad, y eso merece suficiente debate. Pero se ve que el ministro Juan Fernando Cristo quiere impulsar especialmente esa agenda que tiene que ver con la implementación del acuerdo con las FARC, que es uno de los argumentos que se ha usado para presentar este proyecto, y que pues es un tema que él ha tenido pues en su mente y pues digamos en su corazón desde el anterior gobierno, del que también hacía parte. Está muy de moda Cristo con sus reformas esta semana, ¿no? Creo que la responsabilidad de estas reformas están cayendo y le están dando un protagonismo muy importante al ministro del Interior. Ahora, hay que ver cómo están las balanzas frente a esta reforma en el Congreso en este momento, y la balanza está un poco equilibrada, ¿no? Digamos que del lado del pacto histórico, del lado de comunes, una parte de la Alianza Verde y Humberto de la Calle claramente apoyaron este proyecto, dijeron que iban a votar a favor, que lo iban a acompañar en defensa de los acuerdos de paz de los que estos grupos hicieron parte, y bueno, de la Calle, que fue el jefe negociador. Y ahora del otro lado está el Centro Democrático, el partido de la U y J.P. Hernández del Partido Verde, que dicen que están totalmente en contra de que pase este proyecto. Y ahora entonces la pelota va a quedar en la cancha de los liberales y conservadores, y ahí es donde va a entrar a jugar un papel fundamental Cristo, de cómo va a negociar esos votos para que avance y siga la jurisdicción agraria. Pero sabe que, digamos, hablando un poco más allá de J.P. Hernández, yo veo también voces como por ejemplo la de Catherine Miranda, que es también de la Alianza Verde, que está lanzando unas alertas no sobre la integralidad del proyecto, pero sí sobre algunos artículos que dicen eso, o que dicen ellos plantea eso, una expropiación express, y que de hecho las personas que están allí en esos terrenos que se supone son que no están en este momento produciendo, improductivos, se puedan quedar allí. Julio. Lo que nos deberíamos preguntar es qué necesita el campo colombiano para salir del atraso y del subdesarrollo. Ese debería ser el objetivo principal, más allá de las discusiones políticas en el Congreso. Y lo que necesita sin duda es capital. Es decir, si no hay inversión fuerte en el campo colombiano, en tecnología, en semillas, en productividad, es muy difícil que los campesinos del país salgan de la pobreza, que los campesinos se formalicen laboralmente, que es donde más pega la informalidad en el mundo del trabajo en Colombia, es en el campo, para que el campo se desarrolle. Y esta ley lo que va es absolutamente en contravía de ese objetivo, porque lo que plantea es, digamos, relativizar la propiedad privada en el campo, ¿no? Entonces, por ejemplo, plantea el concepto de la permanencia agraria, ¿no? Entonces, que si hay una invasión a un terreno que le pertenece a otra persona, mientras se dirime el conflicto en los tribunales, en la nueva jurisdicción agraria, donde sea, pues esa persona, como está ejecutando alguna actividad ahí, puso alguna plantación, no va a poder ser desalojado. Entonces, imagínese lo que piensa un empresario que quiere invertir en el campo colombiano, que le dicen, oiga, usted compra unas tierras, pero si mañana se le invaden, va a tener que esperar 5 años que en la jurisdicción agraria diriman el conflicto de la invasión. Pues en esas condiciones, poner plata en el campo colombiano es una aventura. Ya hoy es muy difícil, pero bajo las nuevas condiciones de la jurisdicción agraria sí que va a ser una aventura de locos.
Claro, bueno, ahí empieza la discusión de la jurisdicción agraria que seguramente vamos a tener como tema muchos otros días aquí en la mesa ancha. Tenemos que pasar rápidamente a nuestro siguiente tema y es la reforma política. Ayer fue aprobada en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes por unanimidad. Aquí la gran pregunta es, esta reforma política trae cosas muy importantes que por supuesto van a generar una profunda discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes, que fue donde se hundió la pasada reforma política por las listas cerradas. Pero ¿es esta la reforma política que soluciona todos los problemas del sistema político en nuestro país? Que en realidad es un sistema que está trazado también por la corrupción, por la compra de votos. Bueno, por eso yo creo que es imposible que exista una reforma que transforme radicalmente las prácticas políticas y el comportamiento de los partidos políticos en Colombia. Lo que sí hay es puntos interesantes en la discusión que plantearon ayer. Por ejemplo, la conformación de las listas cerradas, obligando a los partidos a que haya unas primarias internas. Lo otro, en lo que hubo unanimidad que me pareció muy interesante, es que se le pueda asignar personería jurídica a los partidos, movimientos que logren tener el 0.2% del censo electoral en sus afiliados, que se supone que esto fortalecería los partidos políticos, tendrían que tener una base de datos con todos sus afiliados y no estas militancias un poco más flotantes de las que es más como sentirse parte de, pero no ser activamente parte de un partido. Entonces creo que estos puntos van a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas. Pues los políticos siempre nos tratan de vender de que hay soluciones mágicas para la salud, para las pensiones, para la política, para todo, para el campo, en una ley, en una reforma, ¿no? Ese es un poco, digamos, su oficio, es ilusionar a la sociedad con reformas y pócimas mágicas. Pues esto claramente no soluciona los problemas de la política en Colombia y tiene aspectos que son por lo menos problemáticos, ¿no? Por ejemplo, el asunto de la financiación 100% estatal de las campañas. Bueno, en el Congreso son felices los representantes y los senadores gastando plata que no es de ellos, ¿no? Que es de los contribuyentes y que estamos en unas dificultades fiscales. Ayer salió el dato de déficit fiscal muy malo y todo el mundo, esto es como si fuera una piñata el presupuesto público, ¿no? Más plata para esto, más plata para las campañas políticas. ¿Esto es financiable? Hay que verlo, hay que ver si hay recursos para que todos los partidos tengan financiación 100% estatal, más los incentivos que esto genera. A ver, si es que... Es la financiación estatal más financiar unas elecciones primarias que cuestan igual que unas elecciones normales. Sí, no, es que la fórmula fácil es gastemos más. ¿Y de dónde sale la plata? Pues sale la plata del bolsillo de los contribuyentes o recortemos de otro lado. ¿Y de dónde? Entonces, yo creo que esas discusiones como tan alegres que se dan en el Congreso son muy peligrosas para la sociedad colombiana si no hay responsabilidad en términos fiscales. Cristian, ¿las listas cerradas paritarias son buenas o son malas? Son problemáticas porque la idea es que todos los partidos tengan listas cerradas. Y hay unos partidos que se conforman alrededor de algún liderazgo fuerte, como el expresidente Uribe o el presidente Petro, que es más fácil que se conformen estas listas cerradas. Pero hay otros partidos que están conformados por grandes electores que van a buscar pelear esos primeros lugares en la lista. Y yo creo que ahí puede haber una ruptura de los partidos, y más si la reforma política busca que haya más facilidad de creación de nuevos partidos. Así que se puede dispersar y va a haber mucha tensión. Creo que es uno de los puntos que probablemente más se va a discutir. Juana, sobre el tema de las listas cerradas y estas elecciones primarias, ¿qué nos garantiza que no compren los votos para las elecciones primarias? Incluso podría ser mucho más fácil porque ese potencial electoral es mucho más bajito. Aquí la discusión central sobre la paridad, de cómo hacemos que el Congreso de la República tenga paridad. Los partidos por sí solos nos han demostrado que no les interesan las listas cerradas paritarias o que no les interesan las paridades y que la mitad de la bancada y que la mitad del Congreso sea compuesto por mujeres. Entonces digamos que esto también va en línea de una deuda histórica con la participación política nuestra, que siempre ha estado disminuida y que siempre hemos sido minoría en el Congreso, y quienes han decidido y han legislado por nosotras han sido los hombres de los partidos políticos. Para cerrar este tema con Julio y con Cristian, en el tema de los tiempos, ¿no? Esa es otra cosa que entra a jugar aquí en esta reforma política, porque es un acto legislativo que requiere 8 debates, estamos en octubre y apenas vamos en el primer debate, y además la siguiente ronda es con una mayoría calificada, Cristian y Julio. Y hay trancón, ¿no? Para cerrar. Hay trancón legislativo, todo, ¿no? porque hay reforma laboral, reforma a la salud, jurisdicción agraria, y todos son súper polémicas. Reforma tributaria, oiga, que no hemos vuelto a hablar de eso. Pero el primer debate salió en un día, fue rapidísimo,
y es una reforma muy corta, 9 artículos. Yo creo que lo que quieren es precisamente darle celeridad con esa propuesta, pero de todas maneras hay puntos muy importantes que ya hemos mencionado que van a tener un debate que va a retrasar de todas formas más la agenda legislativa. Hay que ver si le interesa a partidos, que lo hablamos también ahora, como el liberal, como el conservador. Cambio radical. Pues que se les metan en sus lógicas de cómo se conforman las listas, ¿no? Es un poco metérsele al rancho a partidos que están acostumbrados pues a unas transacciones burocráticas y económicas para la conformación de las listas, que seguramente ahí les van a poner palos en la rueda a ese punto seguramente. Bueno, pues ahí queda entonces planteada la inquietud. ¿Es esta la reforma política completa que necesita el país y qué tanto está dispuesto el Congreso a modificarse él mismo para contribuir a este sistema democrático? 7 de la mañana, 9 minutos.